Hola amigos, ¿qué tal estáis todos? Muy bienvenidos a un super capítulo. Hoy vamos a hablar de las raíces y los orígenes del blues, pero no cualquier blues, sino el blues eléctrico, la guitarra de blues eléctrica. Quiere decir que antiguamente, inicialmente, al principio fueron los primeros bluesmans que empezaron a tocar con guitarras acústicas, pero posteriormente se inventó la guitarra eléctrica, empezaron a tocar con guitarras eléctricas y empezamos a hablar de la nueva era. Entonces, vamos a situarnos. ¿Por qué es muy importante el blues? Primero porque es un estilo al que todos amamos y después porque es el precursor, fue el origen de lo que luego mutó y derivó en lo que es el rock and roll, que ya es el estilo por excelencia que todo el mundo pues lo tiene como el estilo número uno y más popular y con más seguidores. Por tanto, y estamos hablando sobre todo a nivel guitarrístico. No vamos a hablar de cantantes o de otros instrumentistas, ni de blues ni de rock, pero nosotros nos centramos en la guitarra. Empezamos con el señor Muddy Waters. Él fue el inventor del blues eléctrico. A finales de los años 40 en Chicago, Muddy, bueno, a modo de curiosidad os voy a hacer un pequeño inciso. Tenía una canción, Muddy, que se llamaba Rolling Stone. Y entonces la banda inglesa tan conocida actualmente como, yo diría, la banda número uno del mundo, anteriormente fueron los Beatles, pero cuando ellos ya dejaron de existir como banda, pues tomaron el relevo. Pero bueno, si no han sido históricamente los números unos, han sido los números dos. Entonces, Muddy, vamos a analizar cómo se tocaba el blues. En ese momento, las canciones no modulaban, no cambiaban de clave, se quedaban en un solo acorde, en una sola tonalidad, en el primer grado de la tonalidad. No iban al cuarto o al quinto grado. Eso sí, el primer grado lo adornaban mucho, fusionando guitarra, o sea, líneas melódicas con líneas de bajo. Entonces, daban mucha importancia al ritmo. Normalmente se tocaban con los dedos estas guitarras eléctricas, sin las púas, en la mano derecha. Hay gente que cree que cuanta más teoría y más técnico y armónico te vuelves, más te alejas de tocar con el corazón. Pero bueno, esto eh, tendríamos que ver en cada caso, cada instrumentista, ¿no? Son teorías. Vale. ¿Qué pasaba con el blues acústico inicialmente? Evidentemente por las características físicas del instrumento y el grosor que tenían esas cuerdas, que eran muy gruesas, calibres de 0,13 para adelante. Claro, los bluesmen no podían tocar haciendo vibratos ni bendings. De hecho, era una técnica que no existía. Entonces, ¿qué vemos? Que la historia de la guitarra moderna, del blues, se va forjando cuando todos los primeros guitarristas sureños de blues, en Estados Unidos estamos hablando, se fueron hacia el norte, hacia arriba donde había más trabajo y se les ofrecían en ciudades como Chicago o Memphis otras oportunidades laborales y económicas. Hay muchos tipos de blues. Es como en un país muy grande que tiene muchas regiones diferentes con diferentes dialectos. Pues en este caso podríamos hablar del blues de Chicago, el blues de Nueva York, el blues de Memphis, el blues de Texas, incluso el blues de la costa oeste de Los Ángeles, por ejemplo. Vamos a ver, todos estos bluesmen, digamos que eran gente humilde, trabajadora, y que vivían en tiempos salvajes, en los años 40, cuando hubo esta migración hacia el norte. La forma de vida de muchos de ellos era muy primitiva, vivían muy al límite. Mucha gente en esa época llevaba revólver y bueno, a veces en una pelea, bueno, te podía costar la vida. Fácilmente era gente
que vivían en un submundo, en un ambiente nocturno, bueno, pues complicado, ¿no? Muy relacionado con el alcohol, las drogas, la prostitución, etcétera. Y muchos de ellos incluso vivían en la calle. Vamos a centrarnos. Muddy Waters, él fue el primero que montó una banda de blues eléctrico, con el concepto de formación actual que aún conservamos. Fue el precursor en agrupar a un batería, a un pianista, a un guitarrista rítmico y a un guitarrista solista, todos en la misma banda, junto con instrumentos de viento y él como frontman, como bueno, cantante que tenía el protagonismo porque además era guitarrista. Vamos a ver que hubieron también otros grandes nombres y grandes artistas paralelamente a Muddy, como Lightning Hopkins, por ejemplo en Texas, ¿no? Muddy estaba en Chicago, entonces Lightning Hopkins era otro estilo de tocar, tocaba más abajo en el mástil, tesituras más agudas, no solo en los primeros 3 trastes, y además él fue quien empezó a utilizar los turnarounds, los primeros, y fue un grandísimo artista que luego posteriormente influenció muchísimo a los artistas de folk, por ejemplo. Estaba también un gran nombre, grandísimo e importantísimo en la historia del blues, como es T-Bone Walker. Él tocaba con muchos cromatismos, significa no tocar dentro de una escala obligatoriamente y utilizar muchas notas de paso, evidentemente sin bendings. Entonces, una de sus características principales es que él utilizaba mucho la Blue Note, el bemol 5, sobre todo viniendo del cuarto grado para llegar al quinto. Esta Blue Note creaba un pelín de disonancia y él aportó, en esta misma época, mucha sensibilidad y sofisticación provenientes del jazz. Él era un gran admirador de nombres de grandes guitarristas como Charlie Christians o Wes Montgomery. Entonces, él fue quien influyó principalmente en uno de los 3 reyes, los grandísimos nombres a nivel histórico en el blues moderno son los 3 reyes, B.B. King, Albert King y Freddie King, por este orden. Entonces, B.B. realmente bebió muchísimo de T-Bone Walker, porque en sus primeros álbumes, por ejemplo, en el año 57, Singing the Blues, que él editó con la discográfica Crown Records, realmente, literalmente tocaba muy idéntico a T-Bone. Posteriormente, B.B. fue quien introdujo el vibrato en la ecuación y entonces ahí fue el principio de la era moderna de tocar la guitarra eléctrica. B.B. con su vibrato intentaba imitar a los Slides. Bueno, dicho esto, es un resumen muy general, muy superficial, pero ya hacemos un poquito de recapitulación y nos hacemos una idea de dónde viene el blues, cómo se forma el blues moderno y hacia dónde evoluciona. El siguiente paso es Chuck Berry, este gran nombre en la historia de la guitarra eléctrica, porque él coge el blues y lo que hace es utilizar double stops, notas dobladas en 2 cuerdas, notas diferentes, pero tocadas con gran velocidad y agresividad. Entonces, lo que hace Chuck es tomar de los pianistas grandes nombres como Johnny Johnson la referencia, la manera de modular las melodías para tocar la guitarra como si fuera un piano, ¿no? Chuck fue la primera gran estrella de la guitarra, el primer superventas, realmente consiguió unas cifras muy superiores a B.B. King a nivel popularidad, etc. De alguna manera podemos afirmar que es el primer guitar hero, el primer gran músico guitarrista que se hace muy popular. Bueno, digamos que a modo de evolución fue
el puente entre el blues y el rock and roll. Hay muchas cosas y muchas técnicas y muchos fragmentos en la historia que podríamos comentar, pero el resumen es que la música es una evolución del pasado que un artista intenta integrar en su forma de tocar cuantas más técnicas e ideas posibles de lo que han hecho otros músicos, pasarla por su propio filtro para crear su propio concepto moderno y actual y evolucionado de la música, pero sin perder de vista las raíces, la esencia, ¿no? Pero creando algo único y nuevo, innovador. Ese es el gran valor de un artista, de un guitarrista, que no solo busca definirse en un estilo que luego puede ir evolucionando, sino también busca que se le identifique, que cuando este guitarrista toque una nota, el público ya puede decir, este es él, como pasaba con B.B. King. Tocaba una sola nota y todos sabíamos que era B.B. Entonces, un poquito es eso, ¿no? El consejo que se podría derivar de toda esta reflexión es: tenemos que escuchar a los clásicos, a los que realmente inventaron todos estos estilos y esta música, y absorber su música y sus técnicas y digerirlas para realmente incorporarlas a nuestro lenguaje y que se vea reflejado en nuestro estilo, en nuestra manera de tocar. Todo esto pasa antes de la invasión de los años 60, invasión inglesa de los baby boomers, rock players, ¿no? Otro nombre que estábamos comentando hasta ahora, que es el gran Freddie King. Freddie King vivió todos los años 50 en Chicago. Curiosamente, él nunca consiguió un contrato discográfico, increíble, ¿verdad? Aprendió a tocar mucho de Earl Hooker, que era un grandísimo slider. Este bluesman, junto con Eddie Taylor, quien fue realmente quien inventó la caja, la manera de tocar rítmicamente con los acordes, bueno, que tradicionalmente se había atribuido a Jimmy Reed, pero realmente pues fue Eddie. Entonces, ellos dos fueron las grandes influencias de Freddie, que quien hizo un paso más y lo que consiguió es tocar con mucha más agresividad incluso que Bibi y con más fuego. Él tenía mucho más vocabulario incluso que Albert King. Bueno, ese estilo tan personal y digamos entre comillas más físico, ¿no? Más brutote, él se metía mucho, se implicaba mucho en la música, en la manera de tocar la guitarra y bueno, esto hizo que realmente se plasmara esta transición del blues al rock con Freddie, por ejemplo. Y una de las canciones más representativas que cualquier guitarrista de hoy en día que se pueda considerar un buen bluesman ha pasado por su filtro es, por ejemplo, Hide Away. Bueno, lo que queríamos dejar muy claro es que hay muchas diferencias, es diferente el blues y el rock a nivel guitarrístico, pero tanto si nos gusta el rock como si nos gustan ambos, realmente hemos de empezar a descubrir las técnicas básicas y para ir completando un lenguaje realmente, bueno, que tenga un abanico con todas las posibilidades y para también saber un poquito la pureza y la autenticidad de estas técnicas que cuando van pasando por muchas generaciones y muchos filtros se van diluyendo, se van mezclando y al final no es lo mismo copiar a un imitador, digamos, ¿no? Entre comillas, de estos puros bluesmen a ir realmente a la fuente. Dicho esto, esperemos que os haya gustado esta introducción un poquito desordenada al blues, porque
Hemos empezado por la parte que conocemos y escuchamos más actualmente, que es el blues eléctrico, la guitarra de blues electrificada, pero vamos a seguir en futuros capítulos tirando hacia atrás y hablando también del blues acústico y de los orígenes a principios del siglo XX. Pues nada, cuidaros muchísimo y a practicar y a disfrutar del blues, que es algo realmente único.